Bienvenidos a un nuevo capítulo de Activamente, un espacio para hablar de la salud mental, porque la salud mental está en nuestras manos. Y hoy le vamos a dedicar este capítulo a los psicólogos y las psicólogas de nuestro país, porque el 20 de noviembre se conmemora este día. Vamos a preguntarnos si el psicólogo de hoy es el mismo de hace algunos años. ¿Cuál es el psicólogo, psicóloga que necesita nuestro país, nuestra ciudadanía? Pero también cómo está el profesional, estos profesionales al interior del sistema de salud. Muchas preguntas y muchos retos que tenemos alrededor de la vida, de las condiciones laborales, de lo que viene, de lo que debemos hacer para que podamos tener los mejores profesionales de salud mental en beneficio de la ciudadanía que lo necesita. Vamos a mirar esta infografía. Día Nacional del Psicólogo. El Día del Psicólogo en Colombia se empezó a conmemorar el 20 de noviembre de 1987. La profesión de psicología estaba reconocida y regulada por la Ley 58 de 1983, que fue reemplazada por la Ley 1090 del 2006, que incluye en su artículo 92 el reconocimiento del 20 de noviembre como Día Oficial del Psicólogo en el país. El origen histórico. El 20 de noviembre de 1947, el Consejo Directivo de la Universidad Nacional de Colombia, presidido por el ministro de Educación Joaquín Estrada y el rector Gerardo Molina, aprobó el Acuerdo 231, por medio del cual se amplió la sección de psicotecnia del Laboratorio de Fisiología con el nombre del Instituto de Psicología Aplicada. En 1949, el instituto empezaría a ejercer funciones docentes, formando a los primeros psicólogos graduados en Colombia. Bueno, para hablar del tema de hoy nos acompañan dos expertos. El profesor Wilson López, doctor en psicología, ha escrito varios libros, es decir, que es un experto porque además es docente de la Universidad Javeriana y toda la vida la ha dedicado a trabajar, a indagar, a investigar para estar más conectado, ¿no?, con todos los avances que tiene este mundo y la psicología. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Marcela Clavijo, psicóloga, magíster en Psicología del Consumidor, que también no solamente nos va a contar su experiencia desde la clínica, sino también desde el acercamiento con la comunidad. Con ellos vamos a hacer el programa de hoy. Vamos a empezar entonces, ¿cómo conciben hoy la salud mental en nuestro país? Es decir, ¿cómo estamos ahí y cómo están estos profesionales de la salud dentro del sistema? Bueno, primero lo que creo es que debemos hablar de salud biopsicosocial. Yo vivo... O sea, ¿no salud mental? No, sino salud biopsicosocial. Yo sé que es una batalla difícil, pero ¿por qué hablar de salud biopsicosocial? Porque si yo hablo de biopsicosocial, supone que yo no hago mental por un lado y físico por otro, y social por otro. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer si todavía no tenemos conciencia de salud mental pasar a la biopsicosocial? Yo creo que una de las cosas que generó la pandemia y lo que ha generado vivir en un país en conflicto por 60 años es que no podíamos desconectar, por ejemplo, la comunidad, las prácticas comunitarias, de lo que pasaba en el cuidado y en el autocuidado de nuestras comunidades. No podemos desconectar eso de que la seguridad alimentaria pesa sobre el tema de la salud. Si usted no come bien, no duerme bien, si usted no puede acceder al sistema de salud. Entonces, yo creo que hay que empujar. Yo sé que es difícil, ¿me va a entender? Sé que es difícil, pero es necesario que eso permite, por ejemplo, un trabajo más intersectorial. Claro. Eso permite un trabajo mucho más donde dialoguemos profesionales y disciplinas distintas, que seguir hablando de lo mental como si fuera una cenicienta, es estigmatizada, separado de todas las otras condiciones. Entonces, creo que eso es un tema. Yo cada vez veo más a los psicólogos en eso. Usted nos invita a que no hablemos solo de salud mental, sino que hablemos de salud biopsicosocial, que al interior de ella está la salud mental. Es que es un producto, bueno, perdón lo académico, un producto emergente de esa dinámica social, política, económica,
aparece la salud. Es más, Lancet, la revista Lancet, que es una revista muy prestigiosa, y revistas como estas ya cada vez hablan más de eso, o sea, cada vez están más enfatizando que, por ejemplo, Bueno. las comunidades juegan un papel determinante en el tema de la salud. Algo que era como que, ¿cómo así que tiene que ver? La salud mental es un tema individual. Entonces aquí lo que decimos es, la salud mental no es un tema individual. Pero claro, ¿cómo hago para que no se vuelva un tema individual? Que, es que usted está enfermo, usted está deprimido. No, pero usted está deprimido porque hay problemas en su casa, porque hay problemas en el trabajo. Entonces ahora, ese tema salud mental, yo creo que eso va a terminar siendo así, porque usted habla salud mental en el trabajo, salud mental en la casa, ambiente y salud mental. Entonces como que dijo, los ámbitos. Exacto. Bueno, entonces aquí el profesor nos trae hoy, que estamos hablando de los psicólogos y psicólogas, un nuevo concepto para hablar de salud mental. Y parte de activamente de lo que hacemos en este programa es que podamos empezar a pensar de una manera distinta, pero sobre todo llegar a la mente y al corazón de todas las personas que nos ven para que hagamos conciencia de la importancia de estar sanos, biopsicosocialmente. Gracias. Bueno, doctora Marcela. Bueno, primero que todo, Olga Lucía, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por ocuparse legislativamente del tema de la salud mental, porque aunque concuerdo con Wilson que los entornos y toda la historia y todo lo que implica la salud mental está concatenado, lo que comúnmente nosotros vemos como escasez y está posicionado en la mente de nuestros colombianos y colombianas es que no hay salud mental, ¿sí? Y creo que esto es un tema bien importante para tratar en todos los ámbitos y nos llevará a esa conclusión y seguramente ese, digamos, que será un faro guía para todo esto. Yo creo que los psicólogos hoy en día cada vez son más versátiles, cada vez hay más psicología aplicada en diferentes ámbitos. Tal vez yo soy de la última generación de psicólogos clínicos y organizacionales. Nosotros innovamos con la psicología del consumidor en Colombia. Fuimos de las primeras promociones de psicología del consumidor y empezamos a hablar de psicología del consumidor no solamente para vender productos de la canasta familiar y demás, sino para posicionar temas psicosociales, modelos de atención psicosocial, modelos de recuperación de víctimas del conflicto armado, para posicionar modelos con enfoque de género, para posicionar modelos de consumo ambiental adecuado. Hoy en día tenemos los sistemas PIGA, que es la diferenciación de residuos sólidos, todo eso tiene que ver con los hábitos de consumo. Nosotros somos lo que consumimos, ¿sí? Eso es lo que somos, un consumo generalizado y discriminado, y eso es lo que determina nuestros ámbitos de comportamiento. Desde allí el consumo de la política. ¿A quién consumimos políticamente y cómo se consume políticamente? Si finalmente el consumo de la política se da a través del voto, ¿sí? Hay una dinámica que está alrededor de la marca, de lo que significan los partidos, de lo que significa ser de izquierda y de derecha. Y en este gobierno del cambio yo creo que es el momento de posicionar esta gran revolución que implica la salud, la gran salud, la octava papeleta, la gran salud, y obviamente hablar de salud mental. Cualquier persona no puede hacer salud mental, pero todos debemos saber qué es salud mental, cómo prevenirla y cómo promocionarla. Bueno, estamos en esa tarea. Estamos en la tarea y por eso también le quiero decir a los televidentes que en el próximo programa vamos a tener primeros auxilios en salud mental. Primeros auxilios en salud mental para que todos y todas aprendamos a atender cualquier crisis, cualquier situación. Nadie está exento, recordémoslo. Así que estamos preparándonos para poder ser mejores personas, gestionar mejor nuestras emociones. Y para eso entonces los psicólogos, ¿cómo es el psicólogo que necesita este país? ¿Es el mismo psicólogo hoy de hace 20 años? Es una muy buena pregunta, yo creo que no, y creo que ASCOFAPSI, la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, que también estuvo en este programa, la apuesta es, oiga, tenemos que cambiar los currículos para formar un psicólogo para los problemas que vienen nuevos. Nosotros tuvimos todo un tema cuando nos dimos cuenta que apareció la ley de víctimas y que había que reparar psicosocialmente, y después vamos a ver, y a pesar de que tenemos más de 150.000 psicólogos de acuerdo a los registros, no estábamos listos para trabajar con las víctimas y eso nos desbordó. No había formación centrada en eso, pero rápidamente muchos programas de psicología como que se orientaron a tratar de responder a eso, a hacer psicología de la paz, que es algo en lo que yo trabajo, psicología política, acompañamiento psicosocial y demás. Vamos a enumerar para que los televidentes nos sigan en este ejercicio. Hay psicólogos clínicos.
Sí. El psicólogo clínico es el que tiene una consulta. Ujú. ¿Psicólogos para la paz? Sí, eso es psicólogos que trabajamos, por ejemplo, yo llevo años trabajando en esto. En este momento estamos en el gran evento internacional, por ejemplo, en estos días, de la Red Internacional de Psicología de la Paz. Psicología para la paz. Pero esa psicología para la paz es con la comunidad. Claro, es que hay muchos niveles, pero un nivel es la comunidad. Un nivel son los temas sociales, porque la gente suponía que la paz era solamente un tema de unas personas, unas élites, y la paz es una cosa que compromete a todos. A todos. Y mi hipótesis, por ejemplo, que voy a hablar mañana de eso a nivel internacional, es de cómo el tema de la salud mental, biopsicosocial, mental, nos afectó tanto a todos, a los que víctimas, a los combatientes y a los que supuestamente no fueron víctimas, por solamente la exposición prolongada de 60 años de estar viendo noticias y estar viviendo un conflicto. Nos afectó a todos. Sí, la afectación indirecta Entonces, del conflicto eso, también, ¿no? claro, todos los psicólogos de la paz trabajan Psicólogos en de la paz. eso. Psicólogos políticos, Psicólogos políticos, psicólogos organizacionales, psicólogos de la salud. psicólogos de la salud. ¿Y cuáles son los psicólogos de la salud? ¿Cuál O es sea, la el psicólogo de la salud es distinto al clínico. Sí, es muy ¿Cuál buen- es el psicólogo de la bueno, salud? Primero, la psicología de la salud, que es un área que yo creo que hay que mover mucho más en Colombia. Además, tenemos pioneros en psicología de la salud en Colombia y que en países como Cuba los desarrollaron hace mucho tiempo, o en Chile hay mucho desarrollo. Y es el psicólogo pensado en temas comunitarios, el psicólogo en la prevención comunitaria, por ejemplo. Antes de que esperar, el clínico llega como el médico, ¿no? Que llega en la fase terciaria. No, es el psicólogo volcado tanto a hacer epidemiología psicosocial como prospectiva psicosocial. Es un psicólogo de la salud, que hay más psicólogos haciendo doctorados y maestrías en salud pública. Es un psicólogo que piense. Psicólogo de salud pública. Exacto, un psicólogo pensando en Bueno, la salud. ¿quién más? Hay psicólogos del consumidor. Psicólogos del ¿No? consumidor. Hay psicólogos educativos, o sea, es que hoy tenemos tal cantidad, psicólogos jurídicos Psicólogos y forenses. jurídicos, psicólogos Forenses. forenses. Forenses que Uy, han es que cobrado no, mucho fuerza. valor. Bueno, me en falta el uno tema para del que nombremos feminicidio. 10. No, pues es que hay De- psicología bueno, hay educativa. muchos Sí, psicólogos. bueno, no, se me puede ocurrir algo que es más trivial, la psicología aeronáutica, psicología de Ay, los... sí, claro, sí, claro, sí, psicología del entrenamiento tránsito del y la espacio. seguridad. Los psicólogos que se encargan de evaluar, por ejemplo, si usted puede cargar armas o no, si puede manejar o no. A usted ya no le dan un pase si no pasa por un montón de pruebas psicológicas. Bueno, O sea, entonces, mucho más de 10 Y, seguramente. por Entonces- ejemplo, una clínica que está además todavía mucho más especializada en niños, niñas, ya hay adolescentes. subespecialidades, Sí, pero exacto. veamos precisamente algunas características de lo que hace un psicólogo o una psicóloga. ¿Qué es un psicólogo? ¿Qué hace un psicólogo? Identifica y potencializa habilidades. Ayuda a reconocer y regular las emociones. Generan cambios. Brindamos recursos. También es la guía. Mejora su bienestar, clasificado en sus objetivos y tratamientos de enfermedades mentales. Bueno, doctora Marcela, eso de la psicología del consumidor, ¿qué significa? Bueno, la psicología del consumidor es parte de la ciencia aplicada a la psicología que se dedica a la investigación de mercados. Y cuando uno habla de mercado, habla de oferta y demanda, pero es que esta ley de la conducta funciona para todo. Algo muy importante que yo quería decir es, los psicólogos generalmente nos dicen que damos consejos, y está bien dar consejos, pero los consejos no son a priori. Nosotros tenemos que basarnos en una predicción, y esa predicción no sale de una bola mágica, esa predicción sale de la investigación, y es muy importante tener en cuenta las variables, el contexto, las hipótesis y tener método para ello. La psicología del consumidor precisamente potencializa los mecanismos de consumo que incluso puede tener una nación. El consumo de la paz. El consumo de la paz, ¿qué significa? Cómo vemos todos los estímulos que están alrededor de la paz, cómo vemos las personas firmantes de paz, cómo vemos los pospenados, qué papel le damos al nuevo Ejército Nacional, ¿sí? ¿Qué papel le damos a la policía en todo este juego? ¿Qué papel tiene la sociedad civil en este juego? ¿Cómo se va a desarrollar? Y eso es fundamental en términos del consumidor. Consumir es lo que somos, nosotros somos lo que consumimos. ¿Sí? Usted quiere conocer realmente a una persona, mire sus hábitos, lleve un registro, mírese a sí mismo y ahí realmente usted encuentra quién es realmente. ¿Sí? Esto sirve para todo,
para ambiente, cambio climático, movilidad. Es un tema de comportamiento la movilidad, ¿sí? ¿Dónde parqueo? ¿Cómo parqueo? ¿Por dónde me meto? ¿Qué sistema de transporte utilizo? ¿Por qué lo utilizo? Tiene todo esto. O sea, los hábitos me describen, Sí. los hábitos me descubren. Sí, ¿No? sí, tal cual. Bien, vamos a mirar qué dice la gente. ¿Han acudido a un psicólogo? ¿Por qué acuden al psicólogo? O si alguna vez han pensado en acudir al psicólogo. Miremos. Sí, he acudido al psicólogo, acudí hace aproximadamente unos 3 años. Acudí porque tuve una ruptura amorosa y de la cual siento que tenía como un apego emocional, entonces pues acudí para que el psicólogo me ayudara a superar ese apego y pues poder seguir con mi vida sin rencores y pues sin estar apegada al pasado. A lo largo de mi vida he ido como 3 veces al psicólogo. La primera pues fue cuando era adolescente, ya que pues tenía bastantes problemas para manejar la rabia y ciertos rasgos de agresividad. La segunda vez fui por una ruptura amorosa, de una relación que fue bastante larga. Y la tercera vez fui este año, pues por problemas de manejo de la frustración y por problemas para socializar. Se ha acudido a psicología, considero que es importante. Acudí porque tenía problemas familiares y tomamos la decisión de que fuéramos a psicología. Considero que es muy importante que acudamos a estos espacios. Es un espacio tranquilo, sano, de construcción personal e individual para diferentes ámbitos, no solo para el personal, sino para interrelacionarse con los demás. Sí, he asistido al psicólogo, dado que después de la pandemia, el encierro y enfrentarme otra vez a un área social me producía mucho estrés. Decidí acudir al psicólogo para poder manejar mucho mejor mis emociones, mi mente y así poder darle una estabilidad emocional a mi equipo de trabajo y también pues para mí y mi familia. La psicología es una profesión demasiado importante, diría que actualmente dentro de la sociedad, debido a que hay muchas personas que no saben cómo afrontar sus problemas, no saben cómo afrontar su vida, entonces pues toman malas decisiones. Ahora, la psicología no la evalúan de la misma manera como evalúan la cardiología, entonces ¿esto qué impide? Que la psicología sea vista como algo que a futuro va a permitir a las personas establecer un nuevo mecanismo de vida, un nuevo nivel de vida o que proyecten su vida a nuevas cosas. Bueno, la gente dice múltiples cosas, ¿no? Y también las creencias de cada uno hace su comportamiento, ¿no? Así como sus hábitos, ¿no? Profesor, ¿qué necesitamos como país para afrontar la situación que estamos viviendo de salud mental o de trastornos biopsicosociales? Yo creo que primero se hace urgente que volvamos a hacer la encuesta nacional de salud mental. Es muy importante eso, porque si nosotros no tenemos investigación sobre lo que estamos viviendo, entonces hacemos política pública sin información precisa de lo que está pasando. Y no podemos hacer epidemiología, si no tenemos epidemiología biopsicosocial, no podemos hacer prospectiva biopsicosocial. Entonces, ya sabemos, porque tenemos mucha información en otros estudios, ¿no? Y en otros países, de que la violencia intrafamiliar es un elemento crítico para generar un montón de problemas de salud biopsicosocial y trastornos demás en la adolescencia y en la adultez. Oiga, hay que hacer prevención ahí. Las prácticas de crianza, pero ¿cómo hacemos si no sabemos bien cómo están pasando? Nosotros asumimos, la mayor parte de las personas asumen que sabemos, y resulta que por eso es que se hace necesario investigar. Entonces creo que un reto para la psicología es que obviamente debe investigar para generar recomendaciones, para estar pegada al Congreso, al Estado, a los ejecutores, a los diseñadores de política pública, pero esa investigación tiene que hacerse con las comunidades, con la gente y no separada, no rota, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay muchas cosas que hacer desde la psicología en investigación, en la formación, en el desarrollo y por ejemplo, hay un elemento crítico, es la ética. Los temas éticos, la rendición de cuentas de lo que hacemos los psicólogos, porque resulta que hay un crecimiento en demanda, la gente ya demanda mucho más a los psicólogos por prácticas que no son las mejores. Entonces ahí tenemos un panorama muy grande de hacer, de oiga, ¿cómo hacemos para regular ese tema de malas prácticas? Porque es claro que somos una pieza muy importante
dentro de nuestra dinámica social. Y que los 150.000 psicólogos que pensamos que eran demasiados, resulta que ahora no dan abasto. No damos abasto. Y hay que, tanto para hacer investigación como para hacer un trabajo responsable en todos los niveles. Yo creo que nosotros tenemos que preparar más psicólogos para hacer prevención, por ejemplo. Más una psicología preventiva que una psicología esperando que usted llegue con una más patología. Más psicólogos de salud. Más psicólogos de la salud sería magnífico. Más psicólogos que además aprendan la relación con la política. Nosotros tenemos un nodo de psicología política que acabamos de inaugurar este año y que tiene que ver con cómo conectar y cómo hacer esa evaluación entre ese ámbito de lo político y la salud como un tema político. Le decía, Lance sacó un artículo que dice, ¿la salud un tema político? ¿La salud mental un tema político? Claro, es un tema político, porque nosotros si rompemos la confianza, destruimos los tejidos sociales, como lo hemos hecho y como nos generó peor la pandemia, imagínense si eso no va a afectar la forma como tomamos decisiones. Lo va a afectar lo que hacemos cuando vemos un político sensacionalista. No vamos a afectar. Claro que nos afectó a todos y lo vemos en todo el mundo. Entonces creo que nos toca trabajar en la formación de los psicólogos para el futuro, para las redes sociales, para el mundo de la virtualidad. Nos toca preparar a los psicólogos para hacer prevención, nos toca preparar a los psicólogos para hacer evaluación, nos toca preparar psicólogos para ser más responsables y más cuidadosos y más regulados en términos de lo que hacemos. Bueno, o sea, hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo por hacer y finalmente se nos agotó el programa. Pero, doctora Marcela, un mensaje para todos los psicólogos y psicólogas del país. Bueno, yo creo que el mensaje más importante que yo le puedo dar a mis colegas en el Día del Psicólogo es no olvidar el método, no olvidar que nosotros somos analistas del comportamiento, somos observadores de la conducta, que utilizamos unas herramientas poderosas y que cuando una persona llega a nuestro consultorio, en el caso de los psicólogos clínicos, tiene que ser tratada con mucha ética, con mucha honestidad, con mucho respeto. No podemos dejar a la gente divagando en terapias eternas. Tenemos una realidad económica de la cual también nos tenemos que encargar. Los psicólogos deben ser mejor remunerados en este país, deben tener unos estándares de reconocimiento profesional dignos, porque en este momento no los tienen. Y creo que eso es fundamental. ¿Para qué? Para que no haya acción con daño. Tenemos que hacer acción sin daño. Eso es lo principal. Creo, además, que el Estado tiene que implementar esta ley de salud mental. Tenemos que sacar los decretos reglamentarios. Está en el plan de desarrollo, está en uno de los puntos del plan de desarrollo, ¿sí? Estamos trabajando desde los territorios para la incidencia de este tema, de la importancia que tiene este tema para que realmente tengamos líneas de ayuda. Las mujeres que son violentadas acuden a una línea de ayuda, ¿son revictimizadas o realmente están siendo orientadas? ¿Hay atención efectiva del Estado? ¿Qué se quiere cuando una persona que ha sido violentada, una persona que ha sido atacada, que ha sido agredida, acude a una línea de atención? ¿Hay una respuesta efectiva? ¿Cuál es la respuesta efectiva? Esa ruta de atención tiene que hacérsele seguimiento y tiene que hacérsele evaluación desde la salud mental, por supuesto, pero también desde los territorios quienes reciben esta información, por qué la reciben y qué hacen con esta información. Bueno, doctora Marcela, doctor Wilson, muchísimas gracias. Y a los televidentes, quiero decirles que si tienen alguna situación, ansiedad, depresión, algún familiar, algún amigo, algún vecino, acudan a las líneas de atención. Por favor, pedir ayuda no es pecado. Pedir ayuda es necesario. Así que acudan a las líneas de atención. Aquí estamos en este programa para que podamos hablar tranquilamente de salud mental, para cambiar una falsa creencia de que si hablo de salud mental quizás esté loca. No. Así que vamos a seguir trabajando activamente. Los esperamos la próxima semana en un nuevo programa para que activemos nuestra mente. Feliz día a todos los psicólogos y psicólogas y vamos por esa dignificación de la labor dentro del sistema de salud y en todos los ámbitos que se desempeña un psicólogo, una psicóloga. Y obviamente incluir la política y priorizar la política de salud mental o salud biopsicosocial en el Plan Nacional de Desarrollo. Un abrazo fraterno, solidario, nos vemos la próxima semana para que activemos nuestra mente, porque recordemos,
Nuestra salud mental está en nuestras manos.